Hola, hola. Como se ha vuelto costumbre, hoy nuevamente te traigo indicadores financieros para que estés enterado de cómo avanzan las monedas representativas para Latinoamérica, los índices de la Bolsa de Valores de Wall Street, el Standard & Poor's 500, el Nasdaq y el Dow Jones, igual que el índice del miedo. Y por último, estaremos viendo los indicadores y valores actuales y los movimientos de los últimos días de las dos grandes criptomonedas que hay actualmente en el mundo, que son el Bitcoin y el Ethereum. Así que acompáñame en este video donde te estaré mostrando y actualizando de estos indicadores financieros muy propicios para tu libertad financiera. Soy Ricardo Gallego y estos son los indicadores financieros y de bolsa en Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Iniciamos entonces mirando el dólar con respecto al peso colombiano, que durante la semana estuvo bajando prácticamente todos los días, ubicándose finalmente en 3.496,50 pesos colombianos, la equivalencia de $1 estadounidense. Vemos como la semana inició sobre los 3.571 y fue bajando paulatinamente los últimos 5 días. Y si lo miramos con respecto a pesos mexicanos, un dólar está siendo equivalente a 19,94 pesos mexicanos. También tuvo una leve disminución. La semana había comenzado en 20,11 y finalmente se posicionó en este valor que indicamos de 19,94. Ahora, si nos vamos para Argentina, un dólar es equivalente a 88,45 pesos argentinos. Diferente a los casos anteriores de Colombia y de México, acá ha ido subiendo durante toda la semana, como lo podemos ver acá en la gráfica, posicionándose en el valor que cierra actualmente y que cierra la semana para el peso argentino. Un dólar es equivalente a 88,45 pesos argentinos. Ahora miremos el euro nuevamente para estos tres países. Iniciamos con un euro en Colombia que es equivalente a 4.237,93 pesos colombianos. El movimiento inició en la semana en 4.303 y fue cediendo sobre estos días, finalmente ubicándose en el valor que lo tiene actualmente. Ahora, pasando para México, el euro está equivaliendo a 24,16 pesos mexicanos. Vemos el movimiento que tuvo, un leve incremento acá sobre el día martes, el miércoles, y luego empezó a bajar el jueves, subió un poquitico el viernes, ubicándose finalmente en los 24,16 pesos mexicanos. Y para cerrar esta sección del euro, lo vemos en su equivalencia en Argentina. Un euro está siendo equivalente a 107,21 pesos argentinos y es similar también que el caso del dólar, donde estuvo subiendo durante la semana, ubicándolo finalmente sobre los 107,21 pesos argentinos. Ahora iniciamos los índices analizando el Standard & Poor's 500. El movimiento de la semana, vemos acá perfectamente cómo se fue moviendo a través de los días y cómo terminó sobre final de semana rompiendo valores máximos, llegando finalmente a 3.934 puntos, una subida del 0,47%. Ahora pasamos al Dow Jones. Recuerden que el Dow Jones es el índice industrial. Vemos el movimiento de la semana bastante volátil con subidas y bajadas, estando entre los 31.499, casi 31.500 puntos para este día y finalmente posicionándose sobre los 31.458 puntos, una subida durante la semana de 1,09%. Revisamos ahora el Nasdaq, que tiene un comportamiento que se ve que terminó negativo de la última semana. El Nasdaq es el índice tecnológico. Vemos cómo se fue moviendo durante la semana y durante cada día de la semana con su mínimo para el día 10 y luego tratando de escalar y posicionarse un poco, terminando finalmente sobre los 141,99 puntos para un descenso de 0,27%. Ahora analizamos el índice del VIX o el índice del miedo. Como vemos, estuvo bastante estable estos primeros días de la semana. Sin embargo, por acá empezó a crecer e hizo que el mercado se moviera bastante, teniendo unas sesiones bastante movidas y con acciones subiendo y bajando en movimientos repentinos. El VIX se posicionó finalmente en los 19,97 puntos para un descenso en la semana del 6,02%. Vamos a analizar entonces ahora la última semana de las criptomonedas. Iniciamos con el Bitcoin, definitivamente la moneda famosa por el momento, en donde la noticia de la compra de 1,5 billones de Bitcoin por parte de Tesla lo ha posicionado nuevamente en el furor dentro de las noticias y de los inversores como un elemento más a tener en cuenta para las inversiones a largo plazo. El Bitcoin, este fue el movimiento que tuvo durante la semana, terminando finalmente sobre
los $47.177. Y la segunda criptomoneda por excelencia es el Ethereum. Ethereum tuvo un movimiento en esta semana también bastante acelerado y vemos cómo sobre este último día estuvo alcanzando valores cercanos a los $1.900. Sin embargo, bajó un poco y se posiciona sobre los $1.818 con 66 centavos. Tanto Bitcoin como Ethereum son las criptomonedas por excelencia y se están disputando el primero y el segundo lugar de una forma muy atractiva para los inversores. Y después de ver estos indicadores, como ves, las criptomonedas están apoderándose en gran medida del mercado de valores. Con estas noticias de la compra que hizo Tesla y los diferentes movimientos que estamos teniendo, no solo en el Bitcoin, sino en Ethereum y otra gran cantidad de criptomonedas, estamos viendo una revolución. ¿Crees en esta revolución de las criptomonedas? ¿Ya estás invirtiendo en ellas o todavía no? Déjamelo acá en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias.